Este tema lo prediqué hace un tiempo atrás, pero lo amplié, lo dividí. A veces es bueno recordar algunas verdades. Va a picar este tema, va a doler. Este es un tema dirigido para los creyentes. Obviamente hablando, aquel que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, pueden aprender, definitivamente. La palabra de Dios es para todos, pero este tema va dirigido de manera especial a la iglesia. Efesios capítulo 5. Versículo 13 en adelante, hasta el versículo 20. Reza así la palabra del Señor. Mas todas las cosas, Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñeme al versículo 15, que es lo que estaremos enfocándonos en esta mañana. Y en la tarde nos vamos a estar enfocando desde el 15 al 20. Pero en esta mañana el corazón del tema está aquí. Repítalo conmigo, por favor, en voz alta. Efesios 5. Versículo 15, todos juntos en voz alta, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra al sencillo, que da sabiduría al sencillo y al sabio. Y ayúdanos a mirar, Padre, este versículo con estas verdades en relación a nuestra vida, que cómo la estamos viviendo, como necios o como sabios. Ayúdanos. Permite que, Padre, que tu Espíritu Santo tome control de mi voz, de mi mente, de mi yo, de todo mi ser, de tal manera que se manifieste la obra del Espíritu a través de las palabras, y que su palabra, siendo leída, enseñada, instruida, sea dignificada, sea glorificada, porque es palabra de lo alto. Oráculos divinos. Bendice este tiempo, tu palabra. Bendice cada oyente, cada hermano, cada hermana, cada visita. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que hay otra versión que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Otra versión, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Otra versión, por tanto tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios.
dentro de este recinto santo, santo no por algo sobrenatural, ni por pretender que este es el tabernáculo de Moisés, con su lugar santo y lugar santísimo, sino que santo porque como iglesia, este lugar, este recinto, lo hemos apartado, separado para eventos sacros, para eventos espirituales, para eventos de Dios con connotaciones celestiales, eternales. Así que dentro de este lugar, al enseñar, al declarar la palabra de Dios, nos haría muy bien escuchar, entender, aprender, comprender la verdad de este versículo, que aquí se nos presenta la disyuntiva, la dualidad, la doble capacidad que Dios le ha permitido vivir al pueblo de Dios, al creyente. Una vida que se nos confiere de parte del cielo, revelada en la palabra de Dios, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios. Una vida que como creyente es una disyuntiva, es una dualidad. Entendiendo esta gran verdad, que como creyentes aquí, nosotros en su gran mayoría, si no todos, tenemos la capacidad, la prerrogativa, tenemos la libertad de poder vivir en la tierra de dos maneras: la vida eterna, la vida que Dios en Cristo nos dio, nos entregó, nos confirió, no por obras, sino por creer en Cristo, por medio del objeto de la salvación que es Cristo, por medio de la instrumentación que es la fe salvadora. Dios nos dio esta verdad maravillosa, esta vida que ha sido perdonada, regenerada y transformada. Hermanos, esta dualidad es esta. Fácilmente y libertariamente y voluntariamente podemos vivir esta vida cristiana que Dios nos dio de dos maneras: como necios, como insensatos, o como sabios, entendiendo las obvias implicaciones temporales y eternales al pretender querer vivir como necio o como sabios. Por lo tanto, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís tu vida, mi vida, nuestra vida, como necios o como sabios. Amados, es imposible que fuera dirigida este versículo a gente inconversa, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque según la misma Biblia, la única manera que puede vivir un inconverso, un no creyente, alguien que no ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, la única manera y la única capacidad que puede vivir una gente que vive sin Cristo, que no conoce a Cristo, es como un necio. Y muchas veces sin saber lo que son necios. Sin tener forma de alcanzar la sabiduría divina para convertirse en sabio. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, no puede percibir, recibir, alojarse en él, dentro de él, las cosas de Dios. No las puede discernir, no las puede entender. Nada de Dios. Entre lo que está la sabiduría de Dios para ser sabio. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, para él estas cosas de Dios son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esos evangélicos son locos, ese pastor está loco. Margarito, ¿dónde estás? ¿Está por ahí? Margarito, allá está. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a la iglesia? Cuando escuchaste los gritos y estas cosas, se fue y dijo: este loco, este tipo está loco, ¿qué le vamos a hacer caso? Ese es un natural, ¿cierto que sí? Entonces, pero luego Margarito a los años después volvió a venir y el Señor tenía un banquete para él.
Y hasta el día de hoy, gloria a Dios que está con nosotros. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, no hay forma que un no creyente, que un no cristiano pueda vivir en sabiduría bíblica, sabiduría celestial, sabiduría divina. ¿Por qué? Porque no puede entender las cosas de Dios y va a tener que vivir, como dice Santiago, el libro de Santiago, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y a veces no lo saben. Algunos no creyentes podrán disfrazarse, arroparse, cubrirse de una supuesta sabiduría. Pudiera ser, pero son falsos creyentes. Algunos son lobos vestidos de oveja, pero más temprano que tarde se descubren o se les descubre. Amén, Pastor Jerry. Por otro lado, repito, aunque el hombre natural, un inconverso, el que no ha rendido su vida a Cristo, no puede pretender poseer sabiduría, tener y experimentar sabiduría bíblica, divina, celestial, del cielo. Por otro lado, el creyente, el Hijo de Dios, el regenerado, el transformado, no solo tiene la capacidad de vivir y saborear y disfrutar la sabiduría celestial, la sabiduría del cielo, sino que tendría la disyuntiva, la alternativa, la prerrogativa, la franquicia, la libertad, la elección personal y privada de vivir también, si quiere, como un necio, siendo una elección voluntaria y deliberada. Simple. Cada uno de nosotros elige cómo vivir. El que no conoce a Cristo no tiene manera de elegir cómo vivir. Va a vivir neciamente. Va a vivir alocadamente. La única manera de que pueda tener la capacidad de vivir sabiamente una sabiduría divina celestial es cuando rinde su vida a Cristo. Y algunos tenemos la vida en Cristo, pero todavía queremos seguir viviendo como necios. Mirad pues entonces con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad. Es una exhortación para aquellos que pueden vivir sabiamente, pero se afanan en vivir neciamente. Mirad, observad, atender, aprender, estar atentos, vigilantes, apercibidos, tener cuidado, mirad. Pues con diligencia, con esfuerzo, con dedicación, con atención, con prontitud, con emergencia, con urgencia, con responsabilidad. Mirad pues con diligencia, con sumo cuidado, cómo andéis, cómo vivir, cómo pensáis, cómo sentir, cómo decidir, cómo creéis. Y todo esto nos lleva a cómo vivir. Es decir, se nos invita a considerar la idea inequívoca e incuestionable de que debemos de hacer, óigame bien, debemos de hacer un análisis introspectivo. Y no estoy hablando de psicología, pero es un término real. Un análisis introspectivo de mirarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro, con franqueza, con honestidad. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Como un necio? ¿Con sus obvias y tristes implicaciones? ¿O como un sabio? Con sus obvias y maravillosas implicaciones. Voy a estar repitiendo esta idea porque necesito que se nos quede grabado. Por lo tanto, mirad con diligencia cómo andéis, cómo estamos viviendo la vida que tenemos, cómo vivimos la vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo?
como necios o como sabios. Así que en este pasaje se nos exhorta, se nos invita, se nos anima puntualmente, mejor a vivir nuestra vida, no como necios, sino como sabios. Así que el escritor bíblico quiere llamar nuestra atención sobre esta verdad inequívoca de este versículo, que muchos de los presentes, muchos de los destinatarios, recipientes de esta exhortación, lo cual también somos nosotros, creyentes en Cristo Jesús, quienes bien pudiendo vivir como sabios, hemos optado, hemos elegido, hemos preferido el vivir como necios. Por esta razón, entonces, el escritor bíblico nos exhorta, nos llama a meditar, tratando de dirigir nuestra atención, nuestro entendimiento, nuestro sentido, nuestra voluntad, nuestro yo, a que vivamos mejor como sabios y no como necios. En otras palabras, tendríamos que estar mirando, observando minuto a minuto, hora tras hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Deberíamos estar mirando, observando con gran diligencia, con sumo cuidado, con gran urgencia, la forma en que estamos conduciendo, dirigiendo, manejando, rigiendo, desarrollando nuestra vida de fe. Porque repito, según este pasaje, hay dos formas en que cada creyente puede vivir la vida que se nos dio, necia o sabiamente. Así que yo pregunto en este día de hoy, amados hermanos, amada iglesia, usted, yo, nosotros hemos dirigido, hemos llevado, hemos conducido, hemos desarrollado nuestra vida de fe ¿cómo? ¿Como necio o como sabio? Pastor, ¿y cómo me puedo dar cuenta yo? Por sus frutos lo conoceréis. Porque todo lo que el hombre sembrare, neciamente recibirá frutos de necio, porque todo lo que el hombre sembrare sabiamente recibirá frutos de sabio. Y no voy a levantar, y no le voy a pedir que levante la mano cómo quiere vivir usted, porque todo el mundo quiere vivir sabiamente, pero no queremos pagar el precio para vivir sabiamente. Porque repito, porque es imposible que siendo creyentes pasemos tanto trabajo, tanto problema, tanto conflicto, y que no saliendo de una ya me estoy entrando en otra. Porque una cosa son las pruebas de la fe, pero otras son los frutos de mi propia vida, viviéndola como necio, cuando puedo vivirla como sabio. Yo nací el año 1900, no te importa. Tengo 44 años de fe, óigame bien, tengo 44 años de fe. Tengo 33 años como pastor y tengo 32 años pastoreando la misma iglesia que el Señor nos permitió fundar para su gloria. Pastor Jerry. Y tengo que reconocer que he conocido cientos, miles de creyentes que habiendo tenido la prerrogativa, habiendo tenido la oportunidad, habiendo tenido el privilegio, habiendo tenido la opción de haber vivido su vida regenerada, transformada, salvada, sabiamente, saboreando y disfrutando y deleitándose en los frutos y en las bondades de la sabiduría de Dios en sus vidas, viviendo vidas quietas, tranquilas y reposadas, hemos tristemente decidido vivir neciamente. Todo tipo de creyentes, Pastor Jerry, solteros, casados, viudos, separados, divorciados, todo tipo de creyentes. Me ha tocado conocer que deciden vivir su vida neciamente. Aquí hay un grupo de jóvenes solteros que le voy a dar un consejo. Mejor aprenda a vivir sabiamente, porque puede que se case y se case mal. Repito, puede que se case y se case mal por no pedir la sabiduría de Dios, por no pedir la sabiduría de lo alto, por no esperar en la voluntad del Señor.
Porque cualquier palo de escoba vestido de tal y cual manera te llama la atención y nos vamos detrás de ese palo de escoba porque se viste bonito, o porque tiene ojos verdes, o porque tiene un cuerpo de esta manera, o por esto, o por esto otro. Eso es vivir neciamente. Porque no es importante lo que hay por fuera. Lo que está por fuera se destruye, se gasta, se daña, se corrompe. Lo que está por dentro permanece para siempre. Y no es importante lo que hacemos ni lo que tenemos. Es importante lo que somos en Cristo. Y coloqué un ejemplo a los solteros, Pastor Jerry, pero siempre hay que estar dándoles en la cabeza a estos muchachos porque son influenciados por la televisión, por el internet, en la escuela, por su familia, y son atacados de muchas maneras. Y hay que hacerles entender que lo que se ve caminando simplemente por la calle, que luce bonito, que luce atractivo, que luce una gran tentación y algo llamativo, es lo que necesitamos mirar. No. Amén, señorita. Y aún siendo creyentes, tenemos que tener cuidado, que dentro de la iglesia no todo lo que brilla es oro. ¿Saben lo que es ese pensamiento? Sabiduría de lo alto, nada más. Yo tuve la oportunidad, para gloria de Dios, lo digo, de ser creyente soltero y pastor soltero. Tuve la oportunidad de casarme con muchas muchachas. No me estoy jactando. No. Ya, por varias muchachas, por 3. Ya, con 3, ya. No estoy, no me creo un playboy como dicen algunos por ahí. No es eso. Lo que pasa es que las muchachas veían la forma de ser de uno, la responsabilidad, el trabajo en el Señor, cómo me conducía dentro de la iglesia, dirigía música, era maestro, predicaba, salía a visitar, un joven entregado completamente a la obra. Y muchas muchachas creyentes buscan eso, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero yo me casé a los 31 años, esperando a la compañera que Dios tenía para mi vida. Conocí a la hermana Emperatriz. Yo no la enamoré, ella no me enamoró, Dios nos enamoró. Y para hacerle la historia corta, ahí está sentada todavía, sufriendo la agonía de haberse casado conmigo. La única que puede aguantarme. La única. No hay nadie más que me pueda aguantar. La única. No, nadie más. Yo sé por qué lo digo. Es como mi suegro. La única mujer que aguantó a mi suegro fue Nena. ¿No es verdad, doña Irma? ¿No es verdad, yo sí? La única mujer que pudo haber aguantado a mi suegro es Nena, la mamá de mi esposa. Nadie más, ninguna más. Pero yo esperé. Yo esperé. Como dicen en Chile, pastor, te estaba llevando el tren, pero me agarré del último vagón. Porque yo miraba, pero no tocaba. Y observaba. Y no me convencían muchas cosas. Hasta que el Señor, en su sabiduría de lo alto, buscando sabiduría, me dio todo esto.
pero por 44 años, yo sí. Dime, cuando estuvimos en la otra iglesia, ¿tú te recuerdas? Dime si no es verdad lo que yo dije en cuanto que tenía muchas opciones allí. Dime si no es verdad. Yo sí sabe. Americanas, chinas, morenas. No, hermano. Y yo me estoy jactando de dármela un hombre irresistible. No. Nada de eso. Nada de eso. Un mujeriego normal. Sin Cristo, un mujeriego normal. Pero en Cristo yo no fui mujeriego. Yo esperé 10 años. Esperé 10 años. Pero habían detalles que no me convencían en la sabiduría de Dios. Y si me hubiera casado con algunas que posiblemente pudiera haber pensado, hoy estuviese derrotado, destruido y divorciado. ¿Y qué? Y pelón, a lo mejor pelón, no sé. ¿Cómo usted ha decidido vivir su vida? En su soltería, en su matrimonio, en su familia, en su congregación, como necio o como sabio. Y muchos creyentes estamos viviendo entre dos mundos. Un pie en el mundo, disfrutando entre comillas las cosas del mundo, y un pie con las cosas de Dios, y no sirvo ni para el mundo y no sirvo tampoco para las cosas de Dios. Viviendo para lo terrenal, viviendo para lo temporal, viviendo para lo efímero, viviendo para lo pasajero y no viviendo para lo celestial y eternal. Y voy a volver a decir lo mismo, no tiene nada de malo que te esfuerces y te animes por comprar una casita y tener un ranchito. No tiene nada de malo con que te esfuerces y te animes para tener un buen vehículo, para vivir cómodo. ¿Okay? El problema es cuando tratamos de conseguir ese ranchito o ese vehículo dejando las cosas de Dios. Eso es vivir neciamente y no sabiamente. Porque tenemos que esperar que Dios nos dé lo que de alguna manera Él considera que va a ser bueno y válido para mí, de tal manera que lo que Él me dé no me aparte de Dios, porque como yo he dicho muchas veces, yo no quiero nada que no venga de Dios, porque me puede apartar de Dios. Y yo eso lo entiendo como sabiduría. Yo no quiero nada que no venga de Dios. Así que habemos creyentes que hemos decidido vivir necia, tonta y perdidamente. Y hoy aquí, Pastor Jerry, aquí tienen que ver. Pero también habemos aquí creyentes lavados, perdonados, salvados, regenerados, transformados, que hemos rehusado vivir impíamente, neciamente, para comenzar a vivir como la Biblia nos dice, prudente, celestial y regeneradamente, aprovechando las oportunidades que Dios nos da para disfrutar las bondades de lo alto, unas bondades espirituales, celestiales, eternales, que comienzan aquí y siguen allá. Porque os digo, amados, este llamado, esta exhortación del cielo, es una genuina advertencia, es una genuina preocupación, es una genuina exhortación, es una genuina dosis del amor de Dios que viene del cielo, dirigida a personas como usted y como yo, con la capacidad de vivir o sabiamente o neciamente, pero que el Señor nos anima, nos exhorta a que aprendamos a vivir sabiamente y no neciamente, alocadamente, insensatamente. Es una opción que Dios nos da.
Y mis amados, perdonadme mi atrevimiento de lo que voy a decir ahora, de manera puntual. Perdonadme la manera tan directa y para algunos quizás ofensiva, lo cual no pretendo ofender, simplemente pretendo ser directo, que es mi estilo. Yo no ando por la rama, vamos al tronco. Así que perdonadme mi atrevimiento y mi directa y mi urgente insinuación, aseveración, declaración, afirmación que os hago por medio de una pregunta. ¿Somos salvos? ¿Somos regenerados? ¿Somos convertidos? Y si somos salvos, ¿somos tontos? ¿O somos ingenuos? ¿O somos inocentes? ¿O quizá, Pastor Jerry, somos rebeldes? ¿Somos soberbios? ¿Somos orgullosos? Porque si siendo creyentes y teniendo la posibilidad de vivir como sabios, ¿por qué rayos, pregunto, por qué rayos, por qué tontamente elijo, prefiero, me gusta e insisto en vivir como un necio, como un inconverso, siendo creyente? En esta iglesia, a mí se seguí con un necio que pasó por la iglesia años atrás. Por esta iglesia han pasado necios que se hacen pasar por creyentes, siendo necios, siendo inconversos, o por creyentes que prefieren vivir neciamente. Pregunto, amados hermanos, iglesia, ¿qué hay en nuestras cabezas? Películas, novelas, internet, pornografía, humanismo, religión, vanidades, egoísmos, resentimientos, simplezas, necedades, insensateces, tonteras, loqueras, masoquismo que nos gusta sufrir, corrupción, nada, cabeza vacía, hueca. Yo no quiero ir al médico para que me hagan un examen en el cerebro, porque tengo miedo que el doctor me diga, mire, usted no tiene nada en la cabeza. Y me va a recordar lo que me decía mi madre a veces, muchacho, tú no tienes nada en la cabeza, y no quiero que el médico me lo ratifique. Pero ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Qué tenemos en el coco? ¿Dónde está el coco aquí? Aquí está mi amigo Coco. Hermana Lili necesita, recuerda a la hermana Lili que necesita, porque quedó calvo el Coco, se le cayó el pelo. Es que somos, hermanos, ¿sabes qué? La cabeza nuestra es como un coco, duro. Y nada ni nadie le puede entrar. Hola amigo Coco, esto lo hizo la hermana Lili. Pregunto, ¿de qué nos han servido años de iglesia? Años de Biblia, años de estudios bíblicos. ¿De qué nos han servido los consejos, los jalones de oreja, las pruebas como consecuencia de las malas acciones por vivir necia y malamente y no regenerada y sabiamente? ¿De qué nos ha servido viendo lo que un amigo, lo que un familiar, lo que un inconverso sufre por su vivir necio, y nosotros dándonos cuenta seguimos el mismo camino de ellos, pudiendo vivir sabiamente? Seguimos el camino de los necios, viviendo tontamente. No es de balde los problemas que arrastramos y tenemos. No es de balde la condición de mi vida personal.
matrimonial, familiar, emocional, y por ahí viene laboral, educacional. No es de balde la condición de mi matrimonio y mi familia. No es de balde mis traumas, mis frustraciones, mi fracaso, mi resentimiento, amarguras y deseos de tirar y botar todo y salir corriendo y huir. No es de balde como consecuencia de todo esto mi inercia, mi apatía, mi desidia, mi indiferencia y mi poco o nulo deseo de servir en la obra de Dios. Y todo esto y más por causa de querer abierta y voluntariamente vivir neciamente y no regenerada y sabiamente. No es de balde. No es de balde tanto problema, tanta dificultad. De aquí en adelante vamos a estar mirando versículos bíblicos, principalmente en Proverbios. Lo peor de todo esto, mis amados hermanos, es el hecho innegable de que mirando y conociendo, como ya acabo de decir, los frutos en otros del vivir necia, tonta, impía y perdidamente, mirando los frutos, yo me anime a seguir viviendo como ellos. Viendo las dificultades, viendo los trastornos, viendo las vicisitudes, viendo los fracasos. Queremos vivir igual que ellos. Porque es imposible que Dios me haya elegido a mí decretivamente como el Job del siglo XXI, decretando sobre mí el que yo sufriera los mismos frutos de dolor de un vivir necio, siendo sabio como Job. No creo que Dios a mí, que nos haya elegido para vivir como Job, a no ser que yo me busque mi propio mal al vivir como necio y no como sabio. Lo peor de todo de esto, mis amados, es el hecho innegable de que actuando como necios, teniendo la oportunidad de actuar como sabios, dañamos nuestra vida espiritual, dañamos nuestra vida personal, dañamos nuestra vida familiar, dañamos nuestra vida matrimonial, congregacional, social, laboral, educacional, emocional. Y terminamos sin servir ni a estos ni a esto otro. Proverbios 18:7, mire lo que dice. Concéntrese en Proverbio, vaya a Proverbio ahora. El libro de los Proverbios, yo no sé cuánta cantidad de versículos están dirigidas al necio y al sabio. Sería bueno que usted leyese el libro de Proverbios, un capítulo diario. Proverbios son 31 capítulos. Le doy esta idea. El libro de Proverbios son 31 capítulos. Los meses del año tienen 30 días o 31 días. Es decir, que hay un capítulo para cada día del mes. ¿Qué día es hoy? 16, 15, 16. Entonces hoy día estamos 16 de noviembre. Hoy día me toca leer Proverbios 16. Mañana 17 de noviembre, mañana me toca leer Proverbios 17. Pasado mañana es el 18, entonces me toca leer Proverbios 18. Y así tiene un devocional práctico para usted. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Mire para acá. ¿No estamos cansados de nuestras estupideces y de los frutos de nuestra necedad? La boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Por qué, si tenemos la posibilidad de vivir como sabios, por qué vivimos como necios? Quebrantándonos a nosotros mismos. Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado. Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón.
Pero el hombre de bien, es decir, el hombre sabio, estará contento del suyo. Pregunto, ¿estás contento, contenta con tu vida o vives una vida frustrada? Porque dice que el necio, aquí, el necio, Proverbios 14, de sus malos, de sus caminos necios será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien, el hombre sabio, estará contento del suyo. Proverbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10, 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio, óigame bien, mas la boca del necio es calamidad cercana alrededor de uno. Proverbios 18, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Todo necio, aunque sea creyente, pero que vive neciamente, todo necio va a acarrear problemas a su círculo más cercano. Si es soltero, soltera, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Si es casado, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a la suegra, al suegro. Con sus compañeros de trabajo, en la escuela y en los círculos que se mueva, el necio va a arrastrar problemas y va a arrastrar con esos problemas a los otros y no va a dejar vivir tranquilo a los otros porque es necio. Y va a destruir su medio. Y va a terminar solo y sola. Y va a pasar de iglesia en iglesia porque cada cierto tiempo lo van a reconocer su necedad. Y lo van a fuerear de alguna manera. Como yo conozco a algunos que andan, que han salido de aquí, que son necios, que andan de iglesia en iglesia y algunos han decidido ya no congregarse en ninguna parte. Porque, Pastor Jerry, porque el problema no son ellos. El necio no se culpabiliza. El necio no cree que el problema es él. El problema son todas esas iglesias que no hacen lo que yo digo, que no hacen lo que yo pretendo que se haga. No estoy diciendo con esto que no puedas salirte de la iglesia, porque aquí hay varios hermanos que han tenido que salirse de otras iglesias con ministerios necios. Hermano Liborio, ¿cuántos años lleva usted aquí? 5 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Él tuvo que salir de su iglesia por anormalidades grandes que habían allí. Pero no anda de iglesia en iglesia. Ya tiene 5 años. Y está sirviendo al Señor poco a poco con libertad. Me refiero a que dentro de las congregaciones hay necios que se hacen pasar por sabios siendo inconversos. Y hay sabios, es decir, hay creyentes de verdad que no entienden, que no quieren comprender que el problema son ellos, no los demás. Los labios del necio traen contienda, las palabras, lo que expresan, lo que sale por esa boca, veneno, toxina, fuego, quebranto, humillación, y su boca los azotes llama. Lo peor de todo esto, mis amados, es el hecho innegable de que Dios nos ha puesto alrededor nuestro personas, eventos, actividades que nos van enseñando, aconsejando, dirigiendo, iluminando a cómo convertirnos en sabios poco a poco, porque nadie nace sabiendo, Pastor Jerry, nadie nace sabiendo, tenemos que aprender. Pero Dios ha puesto alrededor nuestro actividades, personas, eventos,
para que nos vayan dirigiendo, iluminando, enseñando a cómo convertirnos en sabios y dejando de ser necios, porque tenemos la posibilidad de serlo, pero no los escuchamos, no le hacemos caso. Y esto en diferentes áreas de la vida. En lo congregacional tenemos iglesia, prédica, música, consejería bíblica, pastorales, exhortaciones, consejos, la Biblia, literatura, libros, temas. En el área familiar tenemos ayuda, esposo, esposa, hermanos, padre, madre, pariente, suegros, suegras, cuñados. En el área social tenemos amigos, vecinos. En el área laboral, compañeros de trabajo. Y Dios coloca alrededor nuestro personas que de alguna manera, escúchame, y aún personas sin inconversa, me pueden dar un buen consejo. Y yo hago caso omiso a todo lo que Dios está poniendo a mi lado. Proverbios 12:15. Mire lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Proverbios 3 dice, no seáis sabios en tu propia opinión. El camino del necio es sabio en su propia opinión. Mira para acá. Perdóname la pregunta que os voy a hacer. Perdónenme. Pero existe la posibilidad que usted pudiese equivocarse en algo en algún momento. Perdóneme que le ofenda. Perdóneme que pretenda dejar de dignificar su persona. Todo lo que sabe y todo lo que piensa que está correcto, perdóneme, pero existe la posibilidad que usted pudiese equivocarse. Existe la posibilidad de que a lo mejor usted, equivocándose, tiene que pedir perdón, porque uno me dijo hace un tiempo atrás, me dijo, yo no tengo que pedir perdón a nadie. Y supuestamente es creyente. A nadie. Me lo dijo 2 veces a mí y después lo dijo delante de mi esposa. Y mi esposa creía que estaba jugando y empezó a relajarlo. Y yo tuve que hacerle un gesto a mi esposa. Cállate. Si no está jugando, si él cree que no tiene que pedir perdón a nadie. Necio. ¿Existe la posibilidad que usted meta las patas en algún momento? ¿Existe la posibilidad que usted esté errada en algo que piensa, en algo que cree o en algo que pretende hacer? ¿Existe la posibilidad que usted se equivoque? Perdóneme que hiera su perfeccionalidad. Perdóneme, yo sé que usted es la cuarta parte de la Trinidad, pero existe la posibilidad que usted se equivoque. Pero no. Yo estoy bien. Yo estoy en la sabiduría correcta. El necio es sabio en su propia opinión. Y todo el mundo le dice que está mal, pero él dice, no, yo estoy bien. Y se está quedando solo. Y pierde esposa, pierde hijo, pierde familia, pierde trabajo, pierde iglesia, pierde pastores y pierde todo. Y todavía sigue diciendo, estoy bien. Oye, hay un problema aquí. Hay un problema. ¿Sabe cómo se llama el problema? Necedad. Usted no se equivoca, ¿cierto? No. ¿Usted ha conocido gente así? ¿No le entran balas? Quizás un hijo, una hija, un amigo, una amiga, el suegro, la suegra, un esposo, la esposa, un pastor. Hermano, hay pastores que nunca van a pedir perdón. Yo conozco pastores que nunca van a pedir perdón. Ni siquiera son la cuarta parte de la Trinidad. Están compitiendo para quitarle el puesto a la tercera parte de la Trinidad. Nunca van a pedir perdón. Yo conozco 3 pastores que son así. 3. Que han estado aquí
de tú a tú, cerca conmigo, tres. No voy a dar nombre porque no sea chismoso, chismosa. Y algunos de ellos, usted ha conocido los tres, posiblemente algunos de vosotros. Y si en mi corta vida y en mi corto ministerio, Dios me ha permitido conocer tres pastores sabios en su propia opinión, que nunca se equivocan, nunca piden perdón y nunca se corrigen. ¿Cuántos pastores existen así? Esos son los que se convierten en autodioses. Se divinizan. ¿Ok? Y hay que rendirles culto y homenaje, porque ellos sí que saben. Necios, sabios en su propia opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pastor, ¿cómo se conduce un sabio? Alguien que escucha consejo. Pastor, pero a veces no estoy de acuerdo con lo que le dicen. El hecho de que usted no esté de acuerdo con lo que le dicen, ¿significa que lo que le dicen está incorrecto? No necesariamente. A veces tenemos que dar el beneficio de la duda. Porque puede existir la posibilidad que yo me equivoque. Puede existir, como algunos piensan. Lo peor de todo esto, Pastor Jerry, es el hecho innegable de que Dios ha puesto en nuestras manos sus agencias de ayuda, iglesia, consejerías bíblicas. Dios ha puesto en nuestras manos sus herramientas de ayuda, Biblia, Espíritu Santo, pastores, y no le hacemos caso. Y tan necios somos que teniendo todos estos recursos habidos y por haber, puestos por Dios para hacerme sabio, porque Él quiere que yo sea sabio, porque Él sabe que necesito ser sabio, porque Él sabe que me conviene ser sabio, pero a mí me da un pepino, a mí me importa un rábano lo que la gente dice, yo estoy bien. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que decir. Aquí hay algunos que han dicho y lo han pensado, yo no tengo por qué decirle nada al pastor Huayco o al pastor Jerry, porque en mi vida te fuñiste, por no decir una palabra peor para algunos de vosotros. Te embrumaste. Si tú has pensado por algún momento, como algunos ya lo han dicho, yo no tengo por qué ir al pastor, no tengo por qué contarle mis cosas, no tengo por qué decirle esto, no tengo por qué decirle esto otro, yo estoy bien, yo sé lo que hago. Si tú dijiste eso, tú te embrumaste. El camino del quebranto y del deterioro ya comenzó con ese pensamiento. Porque no se trata del pastor Huayco, o el pastor Jerry, o el pastor Espinosa, o el pastor Martínez. Se trata de que hay hombres de Dios que quieren ayudar nada más. Que quieren utilizar la palabra de Dios, que es un beneficio maravilloso, para que usted y todos podamos aprender y corregir en nuestras vidas. No importa el pastor que sea. Y aún si siendo un pastor que está haciendo malas cosas, pero si te da un buen consejo, escucha el consejo, no escuches al pastor. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Aquí hay algunos que están escuchando voces que estuvieron aquí. Y siguen escuchando voces de gente que estuvieron aquí. Y van y lo visitan, y van y viajan, y hacen cosas con gente que estuvieron aquí, que son tóxicas, venenosas, porque no se les permitió hacer lo que ellos querían. Entonces salieron enojados, hablando peste de nuestra iglesia y de nuestro pastorado, y tú te juntas con ellos y te envenenan, y vas a terminar mal. El que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado.
¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Compañero soy yo de los que te temen y guardan todos los mandamientos. Yo soy compañero de los que temen a Dios y guardan todos los mandamientos. No me voy a juntar con un necio, no me voy a juntar con un tonto, no me voy a juntar con una persona amargada, frustrada, que va a envenenar mi ser y va a envenenar mi espíritu. Sí, es cierto, el pastor mío puede tener problemas, pero también tiene cosas buenas, porque el pastor mío es un ser humano que tiene virtudes y defectos y tiene sus limitaciones, pero él es sincero haciendo bien la obra de Dios. Y tú te dejas engañar por un amargado y por un frustrado que pretendiendo ser sabio es un necio y daña su propia vida y tú te dejas arrastrar por él, destruyendo tu propia vida. Yo me encuentro con esos necios. Oh, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ven, hermano, dime cómo te ha ido, hermano. Pero párate, hermano. Dios te bendiga. Yo no tengo nada contra ellos. Yo no tengo nada contra ellos. Pena me dan, tristeza me dan, porque yo sé los frutos del necio. Y yo sé lo que perdieron. Yo sé lo que dejaron. Y lo que me da es tristeza. Cómo viven sus vidas. Y algunos ni siquiera ya se congregan. Y lo único que se dedican a buscar en las redes, chismes y comentarios bíblicos, y lo que dijo fulano, y lo que dijo el pastor, y se meten a discutir y a pelear con la gente. ¡Necio! Yo saludo a toda esa gente y los abrazo, no hipócritamente, porque al final me dan pena, porque yo tengo un corazón de pastor, porque yo sé lo que perdieron. Yo sé lo que perdieron. Rara vez, yo estoy preparando un tema sobre Timoteo, rara vez, nunca yo he mencionado un nombre de alguno, pero voy a predicar un tema, cuál es el orden al punto tal de mencionar nombre y decir, cuídense de este veneno. Porque me parece que el apóstol Pablo, en su carta a Timoteo dice, cuídate de fulano, cuídate de mengano, Timoteo, cuídate de Rufino y Alejandro y no sé cuántos más, cuídate de ellos, y lo menciona por nombre. Y es tan terrible ese chisme que dio el apóstol Pablo, que tiene 2000 años corriendo ese chisme en contra de esas personas. Yo por lo menos si menciono a uno, no va a salir de este medio nada más. Pero el apóstol Pablo dijo unos chismes que tienen 2000 años corriendo a través del mundo cristiano. Y todo el mundo conoce a esos bárbaros, a esos necios. Pastor, no. Usted viene a escuchar palabra de Dios y usted va a escuchar todo. Yo soy carpintero y yo agarro un clavo y un martillo, y ese martillo yo lo agarro y ese clavo yo no dejo de darle hasta que el clavo, yo estoy seguro que la cabeza entró en la madera, porque sé que no se va a salir. Así yo predico fuerte y largo. Hasta 2 horas he predicado, hay grabación allí, con tal de que dale con el martillo al clavo hasta que entre, hasta que rompa el coco ahí, dale, hasta que entre y que no se salga nunca más lo que se pretende decirte. Porque algunos somos más necios que sabios. Me importa un pepino, me importa un rábano lo que me dice la gente, lo que me dice la Biblia, lo que me dice el pastor. Ya yo tengo 11 años, yo sé lo que quiero. ¿Qué me puede enseñar ese gritón? ¿Qué me puede enseñar Huaycos? Es uno que se para en el púlpito a puro gritar. ¿Qué me va a decir Jerry? No, nada me enseñan. Yo les puedo enseñar a ellos. Necios. ¿Qué me puede enseñar mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, el consejero, el amigo, mi hijo? ¿Qué me puede enseñar? Mire, hasta hace poco Marcos y Dimas me viven enseñando cosas.
hasta hace poco. Y yo doy gracias a Dios que me permite aprender cosas que aprendieron mis hijos y que yo nunca había prestado atención. Es increíble las cosas que yo he aprendido de ellos. No, pero tú no puedes aprender de tus hijos, ¿cierto? No, porque tú eres el papá, tú eres la mamá. Si yo reconozco que estoy aprendiendo, estos muchachos se me van a ir encima. Si tú lo dejas, se te van encima. Pero si tú le das gracias a Dios por tu hijo, que algo te enseñó, tu hijo, entonces se siente bien porque papá reconoce que él también puede enseñarle algo. Y que no solamente papá y mamá pueden enseñar, sino que ellos también. Ahora yo no dije corregir. Los hijos no fueron llamados ni a cuestionar ni a corregir a sus padres. Fueron llamados a obedecer. Pero hay verdades que estos muchachos pueden ir aprendiendo y mira, yo no lo había pensado de esa manera, es cierto. Mi hijo Marco me enseñó una tremenda lección hace algunos meses atrás. Yo converso con él larga y tendidamente. En un momento de repente ahí converso y me enseñó algo que yo tenía un pensamiento muy cerrado en algo. En relación a que yo siempre he pensado que uno viene con capacidades naturales para ser abogado, para ser médico, para ser carpintero, para ser aquí, para hacer acá, pero que si tratamos otras cosas no nos va a resultar. Y no. Mi hijo me dijo, papá, si tú pones esfuerzo y dedicación en cosas que tú no crees que sirve, ese esfuerzo, esa dedicación va a dar su fruto. Y yo no quiero contarle y no quiero decirle de qué manera mi hijo aprendió eso. Y yo he quedado con la boca abierta. De qué manera este muchacho ha aprendido lo que me ha enseñado. El necio irá achicando su círculo de familia, de fe y todo. Y con todo lo dicho, amados hermanos, no es casualidad que nuestra vida es como una pesadilla, de la cual como quisiera despertar y no puedo, simplemente por querer vivir neciamente. Y con todo lo dicho, no es casualidad que nuestra vida es como un barco, una veleta sin rumbo, llevado por la turbulencia de mi propia vida, de mi propia necedad, por elegir lo necio y no lo sabio. Y con todo lo dicho, no es casualidad que nuestra vida es como un papel llevado por el viento que da vuelta y no sabe de dónde viene y no sabe para dónde va, dirigido sin rumbo, sin meta, su vida sin sentido, sin propósito, como un papel llevado por el viento y que no se sabe cómo vuela y a dónde llega. Al punto tal que se convierte mi vida en una constante acción atormentada, equivocada, fracasada, dolorida, frustrada, traumada, resentida, amargada, deprimida. Al punto tal que al sufrir todo esto y más, nos victimizamos y nos culpamos a nosotros mismos. Hermano, la típica característica que el necio termina culpando a todo su alrededor, a todos, termina culpando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al suegro, a la suegra. Bueno, eso es pasable, ¿cierto? Al pastor, a la iglesia. Y nos victimizamos, ¡ay de mí, pobre de mí! Nobody loves me, nadie me ama, nadie me quiere. Y nos victimizamos cuando el problema soy yo. Yo soy mi propia víctima. Y nos justificamos, creando justificaciones huecas y baratas. Nos justificamos, no, porque tú sabes que yo fui, que yo fui aquí, que yo fui acá, que esto otro, que en ese trabajo el primer jefe me hizo esto y ahora todos los jefes son iguales. No. El problema es que yo no puedo justificar mi falta. Y la justifico porque soy necio. Y nos rendimos sin haber nunca intentado vivir como sabios. Nos victimizamos, nos justificamos y terminamos rindiéndonos.
sin haberle dado la oportunidad al Señor a que nos levante, a que nos restaure. Eclesiastés 10, versículo 12. Eclesiastés 10, versículo 12. Avance en el libro de Proverbios y por ahí viene Eclesiastés. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Repito, Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Si no me buscan el reloj de allí, que alguien lo sacó, si no me lo buscan, a la tarde vamos a tener problemas. ¿Y sabe lo que voy a hacer a la tarde si no me buscan el reloj? Voy a volver a predicar sin reloj. Eso es lo que voy a hacer a la tarde. Hermano sabio, óigame, hermano sabio que actúa como necio. ¿Conoce usted, ha experimentado usted las bondades y las bendiciones de vivir como sabio? ¿Conoce usted, ha experimentado usted lo maravilloso que es vivir cercado, ayudado por herramientas, instrumentos, eventos y circunstancias que por la gracia de Dios han sido puestas alrededor de mí para ser bendecido? Oye, pero qué maravilloso es contar con un amigo, con un papá, con un suegro, con un pastor, con un hermano en la iglesia, que en momentos de dificultad yo puedo acudir a él, a ella. Qué bendición contar con un amigo, con una amiga. Y que en momentos de crisis, porque vienen los momentos de crisis, necesito una mano ayuda. Necesito un oído que ayuda. Necesito una boca que hable cosas que me ayudan. Qué bendición es contar con alguien, con algo que Dios ha puesto alrededor mío para ayudarme. Le voy a dar un consejo a los casados, principalmente a los varones. Pónganse todos los varones en pie, casados. O sea, que tienen su pareja y todo, ¿cierto? Casados. Escúchame bien. La Biblia dice en Corintios que debemos de tener cuidado con no entristecer a la persona que es la única que me puede alegrar. Vuelvo a repetir. Dice la Biblia que debemos de tener cuidado con entristecer a la única persona que me va a levantar los brazos y que me va a ayudar y que me va a entender y me va a comprender. Y esa persona es tu pareja. Esa persona es tu esposa. Puede tomar asiento. Creo que 2 Corintios 3 creo que es. No lo busqué porque no estoy seguro. Mucho cuidado. Y aprende a tener en el labio el corito que yo te he enseñado. ¿Ok? Apréndetelo. Perdóname. Aprende. Porque los hombres somos brutos, los esposos. Somos rudos. Somos impacientes y no nos damos cuenta cómo las palabras hieren, que hieren más que las acciones. Y como no nos damos cuenta a veces, aunque a veces nos damos cuenta también, ten presente que el pedir perdón y perdonar y el reconocer que metiste las patas es el instrumento. Es la herramienta que Dios dejó para llevar la fiesta en paz. Solamente, escúcheme, ¿cuántos divorcios se hubieran evitado? ¿Cuántas separaciones se hubieran evitado?
si solamente hubiera habido una palabra de perdón, lo único. Perdóname, otra vez metí las patas. No debía haber hecho eso. No debía haber dicho eso. ¿Tú quieres perdonarme? Y mi esposa está aquí por si acaso. Eso es todo. ¿Cuánto divorcio se hubiera evitado? ¿Cuántos? Por esa fórmula divina. Yo no dije discúlpame. Yo dije perdóname. Que duele decirlo, porque el pedir perdón implica reconocer que estoy equivocado. Pero ahí está el mismo problema. ¿Existe la posibilidad que usted se equivoque en algún momento? ¿Existe esa pequeña, esa nanomilésima de posibilidad que se equivoque? ¿Y sabe lo que significa nanomilésima? Es una de las partículas más pequeñas que puede existir. Existe la posibilidad que como la partícula nanomilésima pequeña que existe, es posible que usted por ese pequeño detalle se pudo haber equivocado. Pero tristemente, Proverbios 7:22, y aquí voy a aplicar algunas verdades para ir terminando. Al punto, Proverbios 7:22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigada. Aquí habla del hombre necio que teniendo su esposa, que teniendo su mujer, sus ojos corren detrás de otra mujer. Y no solamente sus ojos, sus pies y todo su cuerpo corre tras esa mujer, no entendiendo que como necio va al degolladero. Va a perder esposa, va a perder familia, va a perder hijos, va a perder iglesia, va a perder pastores y va a perder todo. Y también se puede aplicar a la mujer. Como necio, rumbo al degolladero. Proverbios 23:9. Pero tristemente el necio, en Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Porque no nos gusta que me aconsejen, que me digan lo que tengo que hacer, que me digan que estoy mal. No me gusta sufrir una exhortación para corregirme, menos que me castiguen. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Por eso que yo no aconsejo gente que no busca consejo. Y te exhorto a que busques consejo, porque yo no te voy a buscar. La última vez fue hace un par de años que se me ocurrió abrir mi boca para aconsejar a alguien que no estaba buscando consejo. Para hacerle la historia corta, ya no está entre nosotros por ser confrontado con la verdad. Porque no tenemos que abrir la boca para aconsejar al necio, porque nuestras razones van a ser rechazadas y van a terminar peleando. No hay forma. No hay forma. Proverbio 26:6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. El necio no es confiable para nada. Es un necio, es un tonto. No se puede confiar en un necio. No hay forma.
como el que se hace, dice aquí, como el que se corta los pies, uno mismo se lacera los pies, se daña los pies y uno termina chupándose la sangre de uno. Así es el necio. Así exactamente es el necio. Cuando por medio de él se envía recado hacia otro, la va a dañar porque es un necio, no hay confianza. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pastor, ¿por qué con diligencia? Porque la ruina no tarda, porque la desgracia no tarda, porque los frutos del necio no tarda, porque el quebrantamiento no tarda, porque los problemas para conmigo en lo personal, para conmigo en lo matrimonial, para con nosotros en lo familiar y aún los problemas en lo congregacional están a punto de aparecer. Y va a ser grande su ruina. Mirad pues con diligencia, con urgencia, cómo vivís. No como necios, sino como sabios. Padre, te damos gracias porque tú nos permites a través de la lectura, del estudio bíblico y de tu gracia y de tu presencia, nos permites aprender. Nos permites pensar, nos permites advertir, corregir, sancionar, si se permite ese término, acerca de esta realidad inequívoca, indubitable, incuestionable, innegable, de que habemos muchos que teniendo la posibilidad de poder vivir como sabios, simple y llanamente me da lo mismo y me da un pepino y me da un rábano, porque yo voy a seguir viviendo como un necio. Lo triste es que arrastramos a todo lo que está alrededor mío, porque soy un necio. Padre, bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice cada hermano, cada hermana. Y Padre, y si hubiera aquí alguien que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, Padre, inquiétele, Padre, amonéstele, Padre, exhórtele, Padre, aconséjele por medio del Espíritu Santo, a que de manera urgente, a que de manera perentoria, a que de manera responsable y muy diligente y de manera apremiante busque refugio en Cristo. Porque al rendir su vida a Cristo, comienza la posibilidad de ser una persona sabia, renunciando a todos los problemas que dio mi vida necia, y ahora comenzando a vivir sabiamente en Cristo, iluminados por la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, aconsejados por los pastores, por las predicaciones y por la iglesia. Quizá usted ha venido por primera o por segunda o por tercera vez y usted se da cuenta que no ha sabido vivir como sabio porque no tiene la capacidad espiritual para ser sabio, porque todavía no ha rendido su vida a Cristo. ¿Qué impide que hoy día usted rinda su vida a Cristo? Que le dé la oportunidad a Dios a que gobierne su vida, a que transforme su vida, a que controle su vida, a que guíe su vida y que pueda experimentar las bondades de la vida sabia, de una vida sabia en sus decisiones, en sus palabras, en sus acciones,
Porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. ¿Qué impide que hoy día usted rinda su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento? Le daría a usted la oportunidad a este pastor para orar por usted y para orar con usted, en el sentido de que usted rinde su vida a Cristo. A ver ese niño, a ver ese joven, a ver ese adulto que quiere darle la oportunidad al pastor para que ore con usted y para que ore por usted. A ver esa mano levantada. Solamente levantando su mano, si usted no ha rendido su vida a Cristo y lo quiere hacer, o creía que lo había hecho, pero parece que no, hay alguien que levantando su mano desea rendir su vida a Cristo para comenzar con la semilla de la sabiduría y hacerla crecer como un gran árbol robusto. Iglesia, hermano, hermana, cuánta necedad hay en nosotros los creyentes. Cuánta locura hay en nosotros los creyentes. Y muchas veces al no dejarnos controlar por el Espíritu y por la palabra o por el consejo, nos equivocamos y metemos la pata. Y no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino dañamos a todo el círculo que me rodea, causando dolor, miseria, frustración, fracaso, resentimiento, amargura, depresión. Pídale al Señor allí sentado o sentada que le corrija, que le ayude, que le permita aprender, que usted se haga partícipe de los beneficios que Dios ha puesto alrededor suyo para ayudarle y bendecirle. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos permite aprender, enseñar, instruir, corregir, reprender si fuera necesario. Bendiga su palabra en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos,